existe bastante desconocimiento, primero, de lo que hacemos los internistas y segundo, cuáles son las distintas áreas en las cuales nos podemos desarrollar. El médico internista, para contarle a la gente de su casa, es el médico que analiza de manera integral las enfermedades del adulto, es decir, desde el periodo saliendo de la adolescencia o esa transición de que los jóvenes como que no saben dónde ir, si ir al pediatra o ir al médico general, bueno, no, ahí empezamos a entrar nosotros. Y el 15 médico años y internista, más. correcto, y el internista se encarga de esta visión integral del paciente adulto, en la cual trata de analizar en profundidad acerca del diagnóstico más certero que puedan tener sus patologías. Entonces ahí pasamos como en la transición de convertirnos desde quizá un doctor Chapatín, llegando a House en su máxima expresión, Eso, pasando por toda la variedad de las series médicas, incluso hasta haciendo milagros como el doctor Milagro, ¿cierto? claro. Pero la verdad es que es bien interesante el trabajo de llegar hasta el proceso diagnóstico más fino, más simple, que las personas se lleven la causalidad concreta de cuáles son sus enfermedades. Dentro de las áreas de los médicos internistas, acá existen varios caminos, pero el conocido mayormente es que los médicos internistas, luego de formarse como internistas, pasan a una transición donde optan por alguna de las subespecialidades médicas. Y eso significa que pueden llegar a ser, por ejemplo, intensivistas, broncopulmonares como la doctora Herrera, gastroenterólogos, nefrólogos, etcétera, endocrinólogos. Reumato. Entonces, cuando reumatólogos, entonces es importante, oncólogos también. Entonces, acá, para que la gente conozca que si sus médicos, si usted tiene en su casa, por ejemplo, su médico cabecera que es gastroenterólogo, significa que también fue internista en algún momento. Pero esto habla de un poco la diversificación de las enfermedades y donde apuntamos de manera más específica. Pero ¿qué pasa con esa enfermedad general, ese malestar general, eso que me siento raro, esa baja de peso, esa fiebre que a veces me viene y no tengo foco, ese dolor que es inespecífico? Bueno, ahí es donde entra el rol del médico internista y que se diferencia claramente del médico general en relación a que el médico general tiene habilidades, ¿cierto?, para algunos diagnósticos, pero que son cosas mucho más acotadas, porque recordemos que un médico general está capacitado desde la primera atención del recién nacido hasta el diagnóstico inicial de un trastorno depresivo, ¿cierto?, pasando por una variedad de síndrome coronario agudo y es un variopinto en general muy amplio. Entonces, Claro. quien se encarga de las enfermedades del adulto es el médico internista. Ahora, dentro de esta área existe los médicos que somos internistas y que estamos en los hospitales. Yo creo que acá mucha gente, lamentablemente, yo creo que nadie se hospitaliza por gusto, le ha tocado vivir la experiencia de la hospitalización, ya sea en un ámbito público o privado, donde muchas veces tiene un médico de cabecera, es un médico de sala, distintos nombres que hemos aportado durante el tiempo. Y el médico internista, en específico el hospitalista, se encarga del proceso integral del adulto hospitalizado, que va desde el proceso diagnóstico, es decir, desde un síntoma, qué es lo que realmente tengo, hasta procesos tan sensibles como son la comunicación con familiares. Y esto yo quiero hacer un hincapié específico, que es un tema tan importante como el proceso diagnóstico, el cómo comunicamos, y acá la doctora Herrera lo decía, cómo trasladamos y traducimos la neumonía que no responde a terapia antibiótica a un lenguaje coloquial, en que la ceftriaxona, más que un beta-lactámico, ¿cierto?, una cefalosporina, mejor dicho, pasa a ser el antibiótico que específicamente va a atacar ese neumococo, que es una bacteria que también hay que explicarla, que es la más frecuente que provoca neumonía. Entonces, creo que es altamente relevante ese rol que tiene el médico hospitalista también en la traducción y en el proceso comunicacional. Nos encargamos también de asesorar a nuestros pacientes, de hacer consejo médico preventivo, así como una especie de control sano del adulto, que muchas veces llegan a las consultas ambulatorias las personas diciendo, me quiero hacer un chequeo. Y ahí donde el chequeo va más allá de la orden de examen, y eso es súper importante que dimitificar eso, porque uno va y como que va solamente, ya doctora, ¿me puede dar la orden de examen? Y se sorprenden cuando uno le dice, ya, pasemos a examinarlo. Entonces creo Exactamente. que es importante porque ahí donde está la pesquisa. Recordemos que, por ejemplo, la diabetes no duele, a no ser que esté descompensada. La hipertensión no duele, a no ser que esté descompensada. Y la pesquisa de enfermedades crónicas a ciertas edades cambia radicalmente el pronóstico. No es lo mismo la detección precoz en etapas muy tempranas que ya cuando los pacientes llegan a hospitalizarse. Finalmente, hablar de medicina hospitalaria también habla de cómo nosotros hacemos un uso eficiente del recurso cama. Acá no se trata de tener camas calientes, a mí no me gusta ese concepto,
pero también sabemos que las urgencias de nuestro país de manera transversal siempre están muy demandadas de pacientes que tienen que esperar 3, 4, hasta una semana acostados en una camilla donde no están las condiciones necesarias para hacer su proceso de hospitalización, y ahí donde viene el rol que hacemos también los gestores en salud de poder aliviar esa carga asistencial haciendo procesos diagnósticos mucho más eficientes. Es decir, si antes nos demorábamos una semana en diagnosticar una insuficiencia cardíaca, ojalá nos demoráramos 3 con todos los recursos disponibles. Y eso a veces Claro. cuesta.